de la desobediencia de Adán entró el pecado al mundo, entró la muerte espiritual al mundo, y entró la muerte física. El Señor nos formó para nunca más morir, pero por medio de la desobediencia de Adán vino la muerte al mundo. Pero hay una buena noticia. Luego vino el segundo Adán y nos dio esperanza de resurrección, una resurrección para vida eterna, para aquellos que están en Cristo Jesús. En el libro de primera carta a los Corintios, Pablo describe en el capítulo 15, versículos desde el 19 al 23, y dice así la palabra del Señor: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué significa la palabra conmiseración? En el original griego significa frente a los hombres, eso es lo que estoy entendiendo, que muchas veces somos dignos de lástima de los hombres, somos miserables y somos débiles ante los hombres de este mundo, aquellos que servimos al Señor, que seguimos un evangelio. Y dice versículo 20 más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y dice esto, presta atención, primicia de los que durmieron, Él es hecho. Primicia, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre resucitó, vino la resurrección de los muertos. Ahí dice el 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados, pero cada uno debido a su orden, mira, a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Ahora voy a explicar cuáles son los órdenes de resurrección y por qué habla de primicias. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dijimos que por causa del pecado de Adán entró la muerte al mundo. Nosotros estábamos destinados a la muerte eterna. Eso es condenación eterna. Por eso Jesús vino a darnos su ejemplo, muriendo por nuestro pecado y resucitando para darnos vida en Él. Esa es nuestra esperanza, la que decía Pablo cuando hablábamos en la primera parte. Quiero decirte, hay un detalle que quiero dar una explicación. Hay mucha gente que tiene una duda. El versículo 21 dice, porque por causa de la muerte entró por un hombre la muerte al mundo, pero también por un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Qué significa esto? Antes, cuando los hombres morían, antes de que Cristo venga a la tierra, las almas no iban al cielo, presta atención, no iban al cielo, iban a un lugar en el centro de la tierra, es llamado el seno de Abraham. Después vino el postrer Adán y rescató las almas, él fue al centro de la tierra. El seno de Abraham se llama así en honor al padre de la fe, Abraham, donde los judíos tenían la esperanza de ir a ese lugar para encontrarse con el padre de la fe, Abraham. La gente que iba ahí no veía a Dios, sino que se encontraban con Abraham. Jesús todavía no había venido, por eso los muertos iban a ese lugar. Entonces, ese lugar también la Biblia lo declara como el nombre de paraíso. El primer paraíso fue el huerto del Edén. El huerto del Edén fue después de que Adán pecó, se perdió. Fue donde estuvieron Adán y Eva. El segundo paraíso, Jesús lo nombró en la cruz del Calvario, Lucas capítulo 23, versículo 43. Y dice así, entonces Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando dice hoy se refiere a un día de 24 horas. Lugar donde también estaba Lázaro. Cuando hablo de Lázaro el mendigo, no el amigo de Jesús. Él se encontraba con Abraham. En Lucas 16, versículo 22 al 31. En el libro de Mateo capítulo 12, versículo 40, dice que Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Se refería al seno de Abraham, donde estaban los santos de la antigüedad. Ahí Jesús bajó, y cuando bajó se encuentra con los santos, se encuentra con los profetas de la antigüedad, con los patriarcas. Ahí se encontraban con Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos sus siervos.
Imagínense cuando Él desciende a la tierra, se lo encuentra cara a cara, ellos esperando a un Salvador y diciéndole, proclamando, yo soy el Mesías. Imagínense cómo se encontraron ellos cuando vieron cara a cara a Jesús el Mesías. Se presentó a los santos y dice la Escritura que los rescató de ese lugar. Abrió el camino para que esos santos accedan al trono de la gracia en el tercer paraíso, en el tercer cielo, el paraíso celestial. Ahora esas almas se encuentran en el cielo, en el tercer paraíso. Ahora, el seno de Abraham en el centro de la tierra está vacío. Presta atención a esto. Ya no hay almas, ya fueron rescatadas y fueron llevadas al tercer paraíso, en el tercer cielo. Acá hay un tema de discusión respecto al centro de la tierra. Muchos dicen que el Señor solo fue al seno de Abraham, donde resucitó a un grupo de personas y rescató a todos los santos de la antigüedad, hasta donde fue el tiempo que Él murió y resucitó. Entran algunos también del Nuevo Testamento, los que murieron en el transcurso de que el Señor vino a la tierra. Hasta que Él resucitó, esos también estaban en el centro de la tierra, en el seno de Abraham, y fueron resucitados algunos. La Biblia no describe quiénes son, mas todos los santos de la historia los sacó y los llevó al tercer cielo. Entonces, otros dicen que Jesús también bajó al infierno, dado que la Biblia dice que Jesús venció a Satanás y le arrebató las llaves de la muerte y del infierno. Otros dicen que Jesús no pudo haber ido al infierno porque Él nunca pecó. Y una persona que entra al infierno no sale más. Vamos a ir viendo lo que quiero decir con todo esto. Lo cierto es que el Señor dijo que estaría en el paraíso, en el centro de la tierra, como leímos en Lucas capítulo 23, versículo 43, el seno de Abraham. Pero ese lugar, entienda esto, en el seno de Abraham jamás podría estar Satanás y los demonios junto con Abraham. Escuche esto, Mateo capítulo 12, 40 dice que Él estaría 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. La pregunta es, ¿puede ser que el Señor haya ido a los dos lugares? Al seno de Abraham y al Hades, que es el infierno. Recuerde que Seol en hebreo es el infierno y Hades en griego también es el infierno. Entonces, dice Pablo, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo desde el 18 al 20. Presta atención porque quiero ir desglosando todo esto, para que usted entienda qué hizo el Señor en la profundidad de la tierra. Dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea que el Señor cuando bajó fue a predicarle a los demonios encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, ángeles caídos, demonios. Este pasaje está diciendo que Él predicó a los demonios encarcelados, pero el original griego, la palabra keruso significa proclamar. En la Reina Valera 1960 dice predicó. Pero el original griego dice la palabra keruso, que significa proclamar. Ahora, entonces la palabra predicar significa pregonar. Proclamar es publicar, divulgar el evangelio al mundo, pero acá lo está usando para proclamar a los demonios su verdad. No para salvación, porque los demonios ya están condenados eternamente, sino para demostrar que Él era el Mesías. Ahora, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, en el griego Hades, escuche esto, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para juicio. Ahora, segunda carta de Pedro 2.4 es el único pasaje en el Nuevo Testamento en el que el original griego habla de prisiones de oscuridad, lo nombra como infierno, usando la palabra tártaro.
o también Tartarus, que es traducido como lo más profundo del abismo. Escuche bien esto. O sea, lo más profundo del infierno, donde se encuentran las cárceles de demonios. Ahora, usted está pensando entonces, a ver, el Hades está en las profundidades. Las cárceles subterráneas están abajo de esas profundidades que le llama abismo. Pero arriba está el seno de Abraham, que hoy está vacío. La tierra es redonda, está dividida como capas, como la cebolla. Más allá de que muchos dicen, hoy estoy escuchando que hay discusiones de que la tierra es redonda, de que otros dicen que es plana. Mire, por lo que he visto, los que en las estaciones espaciales sacaron fotos es redondo. Yo no sé, lo que sí sé es que la tierra tiene capas como de la cebolla y va nombrando. Y el núcleo es la parte que tiene fuego. Y ahora quiero que entienda esto. Así, miren. Seno de Abraham. Una cima, Hades y abismo donde está la cárcel de los demonios. Ahora dice la Escritura que el Señor bajó 3 días a las profundidades de la tierra. La Escritura a mí me dice que el Señor es omnipresente. Es omnipotente y tiene todo poder y toda autoridad. Él puede estar en todos lados. Dice Salmo 139, versículos del 7 al 8. Y el salmista decía, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, abajo, hiciste mi estrado, he aquí, allí estás tú. Entonces vemos que él proclamó ser el Mesías a los demonios encarcelados. Le quitó la llave del infierno al diablo, rescató a los santos del Antiguo Testamento y resucitó a algunos de esos santos que la Biblia no dice quiénes son. Ahora, puede ser entonces, usted vaya escuchando esto, que el Señor al bajar, dice la Escritura, que hay una cima entre el seno de Abraham y el Seol, el infierno o Hades, y un abismo donde están las cárceles espirituales para los demonios que desobedecieron. Ahora, si usted lo lee en la historia de Lázaro, capítulo 16 de Lucas, versículos del 23 al 26, cuenta la historia del rico y Lázaro el mendigo. Dice que el rico, cuando murió, fue llevado a las profundidades en el Hades. Y dice que en un momento levantó sus ojos y vio al padre Abraham y a Lázaro el mendigo, y dice que comenzaron a hablar. Y en un momento dice que Abraham le dijo, hijo, donde estamos nosotros, tú no puedes venir y nosotros podemos ir tampoco para aquel lugar. Nosotros tenemos de por medio una cima que nos separa. Entonces puede ser que él también bajó a la parte inferior en el Hades, y ahí es donde el Señor le dijo al diablo y a los demonios, yo soy el Mesías. Es ahí donde tuvo que haberle arrebatado la llave al enemigo. ¿Me entiende? Yo no puedo entender, no puedo concebir que en el seno de Abraham esté Abraham con los santos conviviendo con Satanás y los demonios. Entonces el Señor algo tuvo que hacer en esos 3 días en las profundidades de la tierra. Entonces él dice, Queruso, fui y le dije a los demonios, yo soy el Mesías. Arrebató la llave, sube a la parte superior, habla con los santos, soy el Mesías, lo rescata y resucita a algunos. Ahora, como le dije, esas almas están hoy en la presencia del Señor, en el tercer cielo, tercer paraíso. Pablo nombra ese tercer paraíso en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 3 y 4. Y él dijo, y conozco a tal hombre, hablando de él en tercera persona, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, solamente lo sabe Dios, que fue arrebatado al paraíso. Los santos que estaban en el seno de Abraham necesitaban un Salvador. Y luego, al salir Jesús al tercer día, resucitando él, los llevó al paraíso celestial. Por eso hoy cada siervo, cada santo, cada justo que muere, cada uno que muere en el Señor, no va más al centro de la tierra, al seno de Abraham. Ya está el lugar ese vacío. Hoy van a la presencia del Señor. Tercer paraíso. Ahora quiero hablarte otro detalle.
Cuando Jesús resucitó, les decía recién que Él resucitó a un grupo de personas selectas, que no se sabe quiénes son, y dice Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53, que se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido, en la primera parte habíamos hablado de qué era el dormir del alma, y se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, de Jesús, vinieron a la santa ciudad, habla de Jerusalén, y aparecieron a muchos. Imagínese usted que hoy resucita a alguien y viene y le predica. Estos que resucitaron salieron del seno de Abraham y predicaron en Jerusalén, dando testimonio en persona que ellos resucitaron, que Jesús los rescató, que Jesús los salvó, y testificaron de la resurrección, tanto la de ellos como la de Cristo. Si usted me pregunta qué pasó con esos que resucitaron, lo más probable, por lo que me dice la palabra, que ellos resucitaron y tuvieron que volver a morir. ¿Por qué? Porque la Biblia, aunque no lo aclara, dice que Jesús es la primicia. O sea, primicia significa que Jesús murió, Jesús resucitó, pero Jesús no volvió a morir. Todos los demás, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, los que murieron y resucitaron, volvieron a morir. Y esos que volvieron a morir están esperando el arrebatamiento para volver a resucitar e irse con el Señor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20, dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ahora, quiero hablarte del orden de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, 23 dice: pero cada uno a su debido orden. Primero Cristo, las primicias. Segundo, la iglesia, los cristianos que fallecieron, sea que fallecieron, resucitaron y ahora volverán a resucitar, serán primicia porque serán resucitados en el arrebatamiento. Entonces resucitarán los muertos para no volver a morir. Los que vivimos seremos transformados y tampoco veremos muerte. Si el Señor viene y seguimos vivos, jamás veremos muerte, porque seremos transformados y nunca más moriremos. En el arrebatamiento resucitan los justos del Nuevo Testamento y los que estaban hasta que el Señor vino a la tierra. Bueno, si usted dice quiénes son los que murieron, les voy a dar algunos ejemplos, no lo voy a leer porque se va a hacer muy largo. Ahí resucitaron en el Antiguo Testamento. El Señor usó a los profetas, usó sus instrumentos. Usted puede ver que resucitó el hijo de la viuda de Sarepta. Puede encontrarlo en Primera de Reyes capítulo 17, del 17 al 23. El hijo de la Tsunamita en Segunda de Reyes capítulo 4, versículos 18 al 37. El Señor levantó en el Valle de los Huesos Secos a un ejército que representa al ejército de Israel. Usted lo puede ver en Ezequiel 37 del 1 al 14. Resucitó a la hija de Jairo el Señor en Mateo 9 del 23 al 26. Resucitó al hijo de la viuda de Naín en Lucas del capítulo 7 del 11 al 17. Resucitó a Lázaro en Juan 11. Luego resucitó a los que acabo de nombrar, a un grupo selecto que no da nombre, en Mateo capítulo 27 del 52 al 53. Pedro oró por Dorcas y resucitó en capítulo 9 de Hechos, versículo 36 al 42. Después Pablo estaba predicando en el aposento alto y se extendió tanto que había un joven sentado ahí en una ventana llamado Eutico. Se cansó por el calor también del fuego de las antorchas que iluminaba el lugar y se durmió y cayó muerto afuera del tercer piso. Él fue, oró, lo abrazó y resucitó en el libro de Hechos capítulo 20 del 7 al 12. Todos esos volvieron a morir, a pesar de que resucitaron, volvieron a morir. Hoy están esperando el arrebatamiento para ser resucitados sus cuerpos una vez más para no morir jamás. Todo aquel que no entiende me avisa. Y el tercer orden de los resucitados serán los que mueran en la gran tribulación, que sean perseguidos. No habla de la iglesia porque la iglesia se va antes de la gran tribulación y de la tribulación, pero los cristianos tibios, fríos, los mundanos, los que rechazaron al Señor y se queden en el arrebatamiento a pasar la tribulación,
muchos recibirán el mensaje de los 144.000 judíos y a la mitad de los 7 años van a ser perseguidos y esos van a ser decapitados. Lo puede ver en capítulo 20 de Apocalipsis. Dice que son decapitados y ellos resucitarán. En el mismo versículo 4 de capítulo 20 de Apocalipsis dice, y vivieron y pasaron con el Señor a reinar todo el milenio. O sea que cuando venga el Señor en la segunda venida, resucitarán los mártires de la gran tribulación. Ahí estarán los cristianos que recibieron el mensaje, los mundanos que hoy no quieren saber nada y los reciban en la primera etapa de los 7 años de tribulación. Están los 144.000. Todos ellos resucitarán, menos los 2 testigos, porque ellos mueren, al tercer día resucitan. ¿Me van entendiendo? Entonces, todos esperamos ser cuerpos glorificados ahora en el arrebatamiento. Dice Romanos, capítulo 8, versículos 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime, dice, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús. Aún Juan dice en Apocalipsis, la iglesia, el Espíritu, dicen, ven Jesús, claman, gimen, hay dolores de parto, hermanos. Versículo 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Nuestro ser está gimiendo, hermanos. Muchos están desesperados. Yo estoy desesperado que Cristo venga ahora, mire. Que usted vea que desaparezco y queda la cámara sola. Yo estoy esperando que Cristo venga. Mi ser grita, hermano, gime. Ya no me importa qué sucede afuera. Oramos por las almas, pero yo quiero irme ya, hermano, y lo vivo diciendo, me quiero ir ya. Muchos dirán, ¿te querés morir? Si me toca morir, me iré, pero yo quiero irme con el Señor. Ya esto no da para más. Hay que predicar hasta donde el Señor diga, basta. Así que, amigo, la resurrección de Jesús fue la garantía de la resurrección de los creyentes. A diferencia de los justos, los injustos resucitarán al final del milenio, que eso se llama segunda resurrección, pero es la de los injustos, para pasar por el juicio final y a la condenación eterna. Ahora dice la Escritura que los saduceos hablaban y le preguntaban al Señor cosas respecto a la resurrección. Los saduceos eran incrédulos, no creían que había resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 35 al 37, dice así, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán los muertos, los resucitados? Pablo responde un poco molesto y le dice, no hay que ser tontos, le dijo. Para resucitar, primero hay que morir. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Ahora, Jesús nos hace una muestra gráfica diciendo en capítulo 12 de Juan, versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva fruto. ¿Qué quiere decir esto? El grano representa a nosotros. Debemos morir a nosotros mismos, matar ese yo, esa carne, ese mal genio, matar la carne que nos hace pecar. La palabra dice que la carne no está dispuesta, pero el espíritu sí. Tenemos que morir a nosotros mismos. Y ahora, una vez que morimos a nosotros mismos, ¿cuál es el fruto que vamos a dar? Hay que dejar que el espíritu nazca en nosotros, ser un reflejo de Cristo. Por eso dice Pablo, ya no quiero ser yo, sino Cristo en mí. Ya no soy yo. Él tuvo que morir a sí mismo para que Cristo sea en él. Ahora Juan capítulo 12, versículo 37 dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Y quiero que de aquí en adelante preste atención a lo que voy a decir. Sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro tipo de grano. Cuando el grano muere, hay que enterrarlo. Luego germina, echa raíces y luego sale el tallo, comienza a crecer y luego da fruto. Así es el proceso de la resurrección. Salió a luz el fruto del grano, Ahora, a nosotros nos toca morir. Pero, ¿qué es lo
lo que saldrá de nosotros. Tiene que salir lo que Dios quiere que salga. Pero ¿estamos dispuestos a morir para que el Señor sea en nosotros? Usted de sembrar puede sembrar muchas cosas. Pero recuerde que de todo eso que siembre tiene que cosechar. Pero ¿qué está sembrando en este tiempo? ¿Siembra vida? ¿Siembra perdón? ¿Siembra compasión por las almas? ¿Siembra palabras de paz, de edificación, armonía, santidad, unidad uno con los otros? ¿Qué estamos sembrando? Lo mismo pasa en lo natural. Nosotros morimos, no sé si me tocará morir o no, morimos, somos enterrados, vamos a resucitar cuando venga Cristo, o si no me toca morir, resucitarán los que murieron, algunos para salvación y otros para condenación eterna. Eso es la resurrección. ¿Usted quiere cosechar para vida eterna o para condenación eterna? Ahora, ¿qué características tienen los cuerpos glorificados? Jesús mismo nos dio un ejemplo y nuestros cuerpos van a ser similares a los de Jesús, hablando de cuerpos glorificados. Veamos lo que dice la historia de Tomás. Tomás era un hombre incrédulo. Dice Juan capítulo 20, versículo 19 al 29, lo voy a resumir un poco. Ellos estaban encerrados en una casa por temor a los judíos. Pero dice que Jesús viene y se le aparece a sus discípulos y la puerta estaba cerrada. Ellos estaban escondidos. Entonces cuando él entra, aunque estaba la puerta cerrada, los miró y le dijo: la paz sea con ustedes. Entonces vino Jesús y a los discípulos le muestra sus manos, le muestra su costado traspasado y dice que ellos se regocijaron. Pero Tomás, uno de los 12, llamado también Dídimo, no estaba con esos discípulos en ese momento cuando vino Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino Tomás, ellos le dijeron: mira, nosotros hemos visto a Jesús. Jesús ha venido a este lugar. Y me imagino él mirándolo como diciendo: si yo no viere sus manos, la señal de los clavos, y no viere su costado, y metiere su dedo en las manos, y en su costado metiere mi mano, no creeré. ¿Qué pasó 8 días después? Otra vez los discípulos estaban guardados en esa casa, reunidos en el mismo lugar, y ahí estaba Tomás en ese momento, y llegó Jesús. Otra vez la puerta cerrada. Jesús entró con la puerta cerrada, la traspasó, y ahí estaba Tomás, y él entró y dijo: sea la paz con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: Tomás, pon tu dedo aquí, en mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, sino que tiene que ser creyente. Que como Jesús, después de haber dicho paz a ustedes, llama a Tomás y le dice: ven, mete tu dedo aquí y tu mano en el costado. ¿Cómo sabía Jesús que Tomás era incrédulo si él no había estado la primera vez? Es por la omnipresencia de nuestro Señor. Él supo, aunque nadie le dijo nada, supo lo que Tomás había dicho por su omnipresencia. Eso quiere decir que todo lo que usted diga en lo oculto, el Señor lo sabe. Todo lo que usted piensa en lo oculto, el Señor lo sabe. Todo lo que hacemos, el Señor lo sabe. Porque Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Nada se nos escapa, hermanos. Ahora también hay una descripción de la misma historia, pero desde Lucas, desde otra óptica. Y esta me gusta mucho más, y presta atención por qué. En el capítulo 24 de Lucas, desde el versículo 36 al 37, cuando Jesús entró, ellos se espantaron, se atemorizaron y pensaron que estaban viendo un espíritu, dice la palabra. Entonces le dijo: ¿por qué están turbados? Y vienen a vuestro corazón pensamientos, le dijo el Señor. Miren mis manos, miren mi costado, pálpenla, vean, porque un espíritu, le dijo el Señor, no tiene ni carne ni huesos. ¿Cómo? Si Jesús estaba con cuerpo glorificado, ya había resucitado. Lo que está queriendo decir esta palabra, que Jesús tiene estructura ósea espiritual. No es un humo que le pone la ropa y se cae. Y dice
que él estaba diciendo eso, le mostró las manos y los pies a los discípulos, y como todavía ellos del gozo no creían, estaban maravillados, dice, les dijo, ¿tienen algo para comer? Le trajeron pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Cómo es esto? Entonces el cuerpo glorificado de Jesús es palpable. Se materializó. Pudo traspasar la puerta. No era de carne y hueso normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mundo espiritual tiene potestad sobre el mundo natural. El mundo natural no pudo detener a Jesús. Si ese es el cuerpo glorificado del Señor y dice la Escritura que seremos semejantes a Él, entonces nuestros cuerpos serán iguales. Así que entonces el Señor Jesús comió con los discípulos. Nosotros también dice la Escritura que comeremos. En el cielo comeremos en las bodas del Cordero. Comeremos del árbol de la vida, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, y comeremos del maná escondido, Apocalipsis 2, 17. Ahora, el Señor dice que se le apareció a otros. No lo voy a leer a todo porque se va a hacer largo. En capítulo 1 de Hechos, versículo 3, se le apareció a otros. Y en 1 Corintios capítulo 15, del 5 al 8 también se le apareció a los 12, a Cefás y a otros más, a Jacobo, a los apóstoles. Se le apareció. Ahora la Escritura dice que los ángeles también son así. Ustedes pueden escuchar que hay experiencias de personas que han visto ángeles, o que a veces dicen que se le apareció el Señor. Puedo darte un ejemplo bíblico de tantos que hay. Jacob, por ejemplo, luchó con un ángel. Pelearon literalmente. O sea, no fue un sueño, fue real. En Génesis capítulo 32, versículo 29 al 32, dice que Jacob dijo, vi cara a cara a Dios. Pero hay algo que tengo que aclarar acá. Ese ángel se trata no de un ángel común. Se trata del ángel de Jehová llamado Señor Jesús, Yeshua. ¿Cómo es eso? La Biblia nombra también que él es un ángel de Jehová, como en varios pasajes de la Biblia, que este ángel se apareció en el Antiguo Testamento y se apareció como hombre. Por cierto, ese ángel es pero muy cuestionado por teólogos y por muchos predicadores. Se preguntan, ¿será Jesús o no será Jesús ese ángel que luchó con Jacob? A eso la Biblia le llama teofanía. Escuchen bien esto. Teofanía es la aparición de Dios a un hombre. Por ejemplo, en el caso de Abraham, en Génesis 17.1, capítulo 18.1, en Josué capítulo 5, versículos del 13 al 15, y en otros casos más que estaría mucho tiempo nombrando todo, la palabra teofanía en griego es la aparición de Dios. Significa Dios apareciendo. La palabra teos es igual a Dios. La palabra faino es igual a aparecer. Eso es el original griego. Teofanía es Dios apareciendo hacia los hombres en forma de hombre. Los ángeles también se pueden materializar. En el Antiguo Testamento aparecieron en Sodoma, por ejemplo, a Lot, y él pensó que eran turistas. En Génesis capítulo 18 también se aparecieron estos ángeles y les dieron de comer. Los ángeles comieron. En Jueces capítulo 13, versículo 17 al 19, vemos a Manoas, a Gedeón en Jueces capítulo 6, versículo del 11 al 23. A muchos se le aparecieron ángeles. Y quien les habla también yo he visto, mire, le voy a explicar. Cuando fui a predicar la primera vez en Venezuela, cuando me fueron a buscar para llevarme a un hotel porque al otro día tenía que predicar en una congregación, esa noche uno siempre va preparado con varios temas en la mente para predicar. Esa noche me dijeron, mañana vas a predicar en tal lugar. Yo esa noche, antes de acostarme a dormir, doblé mi rodilla, hablé con el Señor, le dije, Señor, dame el mensaje para mañana. Yo todavía no tenía nada preparado, tenía muchos temas, pero no sabía cuál iba a hablar. Pero resulta que esa noche yo estaba de rodilla y cuando me acosté a dormir, siento un ruido a mi costado en la puerta y cuando abro mis ojos, yo vi un ser vestido de blanco, pero que brillaba muchísimo, y cuando levanto la cabeza para mirarlo, era inmenso. Yo calculo que habrá tenido alrededor de 4 metros de altura. Sus vestidos eran blancos, largos, blanco y grande, y acá le colgaba el vestido, y su mano era grandísima, hermano.
Y aún lo escribí en mi libro contando el testimonio de lo que sucedió esa noche. Entonces en el momento yo miré, no podía ver su rostro, pero sí el resplandor y los vestidos. Y él estiró su mano y la bajó así y agarró en mi mano. Hermano, yo sentí palpar mi cara con su mano. Y ahí la palabra me está respaldando lo que digo. Me abrió así y me puso como si fuera un bollo de un papel blanco y lo puso en mi boca. No era un papel literal, pero sí era espiritual. Y cuando él cerró mi boca así, me dijo con voz audible, me dijo: tú clamaste y yo te traje el mensaje que me has pedido. Y yo dije: ¿qué es esto? Y cuando él se dio la vuelta y se fue, pasó por la puerta del baño y desapareció, me dijo el libro que tenía que leer y el mensaje. Hermano, esto, usted puede decir: pero eso es una mentira. Cuando se aparece un ángel del Señor te trae paz. Yo no puedo distinguir si era un ángel o era mismo el Señor, no lo sé. Pero al otro día cuando prediqué, hermano, yo pude ver los milagros, la sanidad, la liberación. Y no me jacto de mí ni nada, porque doy gloria a Dios. Yo me achico cuando digo esto. Pero lo cuento como testimonio, hermano. El ángel del Señor deja paz en tu vida. La palabra dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, pero un demonio cuando se te aparece no te deja paz en el corazón. En la resurrección los cuerpos serán glorificados. Juan relata la historia de Lázaro, su amigo, no el Lázaro el mendigo, y dice que cuando Jesús va a verlo, ya habían pasado 4 días, resumo la historia, ya estaba en el sepulcro y dice que estaba en descomposición. Y dice Juan capítulo 11, versículo del 23 al 26, que Jesús habla con María y dice, con Marta, le dice: Marta, tu hermano resucitará. Entonces Marta le dice: mirá, Jesús, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta?, le dijo. Pero hay algo que me llama la atención y quiero explicarte. ¿A qué se refirió Marta con el día postrero? En el original dice que el día postrero es la resurrección de los justos o de los santos. Marta pensó que Lázaro, su hermano, iba a resucitar ahora, ese día postrero. El día que todos los que están descansando están esperando. Marta pensó eso, que era más adelante, o sea, todavía no llegó ese día. Pero el Señor le dijo: yo haré resucitar a tu hermano, resucitaré a tu hermano. Lo que estaba diciendo Jesús es que lo iba a resucitar en el momento. A la verdad, Lázaro resucitó en ese momento, pero volvió a morir. Y ahora Lázaro está esperando la próxima resurrección, que es ahora el día postrero, el arrebatamiento, donde todos los santos que le estábamos explicando hace un rato van a resucitar con cuerpo glorificado para irse con el Señor. Eso es el día postrero. Ahora, una pregunta que muchos se hacen: ¿por qué en el arrebatamiento los cuerpos deben ser transformados? ¿Por qué este cuerpo corruptible, este cuerpo mortal, debe ser transformado? Porque la incorrupción, la mortalidad no puede entrar al cielo. Y aún este cuerpo no soporta las leyes celestiales. Ahora, el Espíritu Santo es quien trabajará en la resurrección de los santos. ¿Por qué digo quién trabajará? Él es el que hará que las almas desciendan, se unan al cuerpo que va a ser transformado y vuelvan al tercer cielo. Dice así, Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu Santo es el que va a hacer que resuciten los muertos. No será con uno solo, será en un abrir y cerrar de ojo. ¿Por qué? Porque es omnipotente y omnisciente. Él tiene que moverse, va a resucitar a todos, a los que tenemos el Espíritu Santo, vamos a ser transformados y los muertos van a ser resucitados y juntos iremos a las nubes en espera del Señor. Él nos viene a buscar y nos vamos a la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo se va el alma?
del cuerpo cuando uno muere. La palabra nos mostraba que Lázaro, el mendigo, al morir su alma fue llevada al seno de Abraham, escoltada por ángeles. En Lucas capítulo 16, versículo 22. Entonces, hoy, como les dije, las almas no van al seno de Abraham, pero van al cielo. Las almas, no los cuerpos. Los cuerpos resucitados todavía no. Las almas van acompañadas por ángeles. Miren lo que dice el libro de Salmos 90:10, dice que los días de la persona son 70 años y los más robustos llegan a los 80. Y dice que pronto pasa ese tiempo y volamos. O sea, el alma vuela. Ahora la Escritura decía que en el seno de Abraham fue llevado Lázaro con un ángel. Mira lo que dice la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo 13:30 dice: dejad que crezcan juntas la una con la otra, o sea, hasta la siega. El trigo y la cizaña tienen que crecer juntas hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores en el original son los ángeles del Señor, les diré: recoged primero la cizaña y atadla al manojo para quemarla, pero recoged el trigo y llevadlo a mi granero. El granero es el cielo. Y cuando dice de quemarla, habla del infierno. O sea, el trigo va al cielo y la cizaña al infierno. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Y quién lo hará? Los ángeles, los segadores. Pero la Biblia aclara que volamos. Esto decía la Escritura que, por ejemplo, Lázaro fue escoltado por ángeles. Y yo creo que el rico fue escoltado por demonios. Ahora, no quiero hablar de experiencia, pero hay gente que he escuchado que dicen: mi pariente o mi fulano estaba diciendo a punto de morir que vinieron ángeles a buscarlo para llevarlo a la presencia del Señor. Hay casos de que han visto de que hay gente que está por partir con el Señor y hay ángeles que lo están esperando para llevarlo. Pero también hay personas que han clamado, han gritado, han muerto con caras, los ojos de desesperación. Dicen: hay sombras que me están diciendo venimos a buscarte. Y no hubo quien le predicara el Evangelio. Han tenido oportunidad como todos, pero han dicho que han visto sombras que lo han venido a buscar. Entonces hay que te llevan gente, demonios escoltados a la eterna condenación, y los santos, los justos, escoltados por ángeles. Esto lo está diciendo la Biblia. Ahora, nuestros cuerpos serán como el de Jesús y los ángeles, como dijimos. En primera carta de Juan capítulo 3, versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no somos transformados. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, cuerpos glorificados. Habla del arrebatamiento. Cuando nos abren las nubes, seremos transformados y seremos guiados hacia Él. ¿Por quién? Por los ángeles y el Espíritu Santo, que nos va a transformar. Ahora, dice la Escritura que seremos con cuerpos de luces. Mateo capítulo 13, versículo 43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol, cuerpo glorificado, en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. Dice: tiene oído para oír, oiga. Apocalipsis capítulo 7, versículo 16: ya no tendremos ni sed ni hambre, y el sol no caerá más sobre nosotros, ni el calor alguno. Pero ¿cómo? Hace un ratito dijimos que en el cielo comeremos como comieron los ángeles en la tierra y como vino Jesús y comió. Pero la palabra dice que comeremos del maná escondido. Comeremos del árbol de la vida. No porque tengamos hambre, acá dice que no tendremos ni hambre ni sed, sino para disfrutar de los manjares y que se cumpla esta palabra. Ahora, Isaías 5, 27 dice que allá no habrá cansancio, no habrá quien tropiece, no habrá quien se duerma, ni que tenga sueño, ni ninguno se le desatará el cinto de su lomo, ni se le romperá la correa de su sandalia. Yo creo que la vestidura que el Señor nos dará será como la que describe el Señor en capítulo 1 de Apocalipsis, que tenía cinto, tenía vestiduras. Quizás nuestra vestidura sea así, como hasta con sandalia, y no se nos van a desatar, no se nos van a romper, no se nos van a ensuciar, nada. No nos casaremos en el cielo. El que pueda aprovecha a casarse aquí si no está casado. Lucas capítulo 20, versículo 34 al 36. Entonces respondiendo Jesús le dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por
mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, lo que viene ahora, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, hermanos, eso nos dice a nosotros, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. O sea, los que descansan y van a ser resucitados en el arrebatamiento, y nosotros los que vamos a ser transformados, ya no nos podremos casar. Ahora, ¿por qué? Porque Dios estableció aquí en la tierra una ley de que debemos casarnos para procrear. Pero en los cielos no habrá ni casamiento ni procreación, porque seremos con cuerpo glorificado. Los ángeles no se casan ni tienen hijos, o sea, no hay relaciones sexuales, no hay procreación, no hay muerte. Eso es lo que está diciendo este capítulo. Sí hay un casamiento, pero es espiritual. La boda del Cordero, donde la iglesia se casa con el amado, con el Cordero de Dios. Es un casamiento espiritual, pero no nos podremos casar entre nosotros. Allá seremos como hermanos. Muchos dicen, yo no me quiero separar de mi esposa y de mi marido. Pero allá estaremos todos juntos como hermanos. Entonces esto es hermoso de entender. Muchos anhelamos esa bendición. Filipenses capítulo 1, versículo del 21 al 23 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entendía este principio. Porque de ambas cosas estoy seguro, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con el Señor, el cual es mucho mejor. Hermano, ¿quién no tiene deseo de partir? Hay muchos que quieren seguir en el pecado, degustando las cosas de este mundo. Yo tengo deseo de irme. Ya está, yo quiero irme con el Señor. En 2 Corintios capítulo 5, 6, ya vamos a ir terminando. Aquí vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, estamos aquí, el Señor está allá. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor allá sirviéndole. O sea, lo que Él dice, estamos confiando que no vamos a ir de este cuerpo. Vamos a desaparecer de este cuerpo de carne para estar con el Señor. Hasta que este cuerpo sea glorificado en el arrebatamiento y todos nos vamos con el Señor. Aún este cuerpo tiene que cambiar de estado, de natural a un espiritual. Me gusta usar la palabra espiritual, glorificado para estar presentes con el Señor eternamente. Romanos 14, del 7 al 9, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Obviamente el que está en Cristo, el que muere sin Cristo, se perdió para siempre. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Filipenses 3, del 20 al 21, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde está también nuestra esperanza, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo corruptible, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es lo que venimos hablando, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si Él tiene poder para sujetar todo lo que nosotros vemos, puede hacerlo en nosotros. Resurrección y transformación. Hay gente que se pregunta, mira esto para ir terminando, ¿qué pasa con los animales? ¿Usted se preguntó eso alguna vez? ¿Qué pasa cuando mueren los animales? He escuchado predicadores, y no quiero juzgar a nadie, que dice que los animales van al cielo. Hermano, por lo que estamos viendo con la Escritura, si el animal va al cielo, nosotros no podríamos ser tampoco, sin seguir al Señor iríamos al cielo. Escucha esto, los animales no tienen alma, solamente tienen espíritu, porque tienen un soplo de vida. El espíritu, el Ruach, el Espíritu Santo, es el que sopla sobre nosotros y nos da vida. Ellos tuvieron un soplo de vida, si no, no estarían vivos. Pero hermano, el alma es la que va al cielo y vuelve para resurrección. Ellos no resucitan. Ahora, si ellos tuvieran alma, nosotros tendremos que predicarles para que se arrepientan, para que acepten a Cristo y alcancen salvación, que resuciten también.
Eso es lo que es mi postura, usted puede creerlo, pero imagínense los animales, cuando los perros están en su época, andan con una perra anda con un perro, están todos juntos ahí, ellos no tienen relaciones por placer ni nada, sino solamente son para procrear. Entonces, lo que quiero decir para concluir, hermano, todo aquel que está perdido y viene a Cristo, pasa de muerte a vida espiritual. Juan dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la vida, hermano. Ahora, con todo esto, yo doy la conclusión. Jesús descendió para resucitar a los santos y para sacarlos, a algunos resucitaron y otros los llevaron al tercer paraíso, al tercer cielo. Hoy hay almas en el Hades y ahí se encuentra el rico que no quiso ayudar al mendigo, a Lázaro, y él va a resucitar al final del milenio en la segunda resurrección. Entonces el Señor tuvo que bajar al Hades, proclamar ser el Mesías a los demonios, quitarle la llave del infierno y de la muerte a Satanás, al que tenía el imperio. Imagina, la Escritura dice el que tenía el imperio de la muerte. Un imperio es como una ciudad amurallada. O sea que él gobierna, Satanás gobierna ese imperio de la muerte. Es como una ciudad de muertos, de los que no son salvos. Eso se encuentra en la parte inferior y los demonios, recalco, en la parte más abajo que se llama abismo, cárcel subterránea de demonios, Tártaro, como hablamos recién. Entonces, hermano, usted tiene que entender esto para ir terminando. Usted tiene que entender, pronto sonará la trompeta. Cristo viene. Escucha el sonido de la trompeta. Cristo viene a buscar a su pueblo. Los que descansan van a resucitar. Seremos todos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Sonará un shofar. Usted y yo, los que estamos en Cristo, escucharemos el shofar, iremos a las nubes con el Señor y de ahí a la presencia de Él en el tercer cielo. Hermano, Cristo viene. Estamos a punto de verle cara a cara. Las cosas que suceden en la tierra son señales de que Él está a las puertas. Estamos en la recta final. Aleluya. Todo aquel que está hoy desviado del camino, que está alejado de la oración, hermano, es tiempo de volver al Señor. Pronto será tarde. Los que se queden en la tribulación y gran tribulación, hermano, serán perseguidos. Hoy tienes una oportunidad. Quizá mañana es tarde, hermano. Todo aquel que quiere aceptar a Cristo en el corazón o reconciliarse, haga esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, yo te alabo y te adoro por este mensaje, Señor. En esta hora yo reconozco que soy un pecador, que tú me hablaste por medio de este mensaje. Reconozco mis pecados. Me arrepiento, Señor, en el nombre de Jesús, porque sé que te he fallado. Lávame, lava mi corazón, lava esos pecados con tu preciosa sangre. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y al tercer día resucitaste de entre los muertos. Anota mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, Señor, sálvame. Hazme una nueva criatura, haz un milagro en mí. Úsame, Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papá, porque hoy soy salvo. Soy una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén y amén.